¿Alguna vez te has preguntado por todos aquellos a los que la historia deja por fuera? Imagina que estás en una clase cualquiera y te están hablando de un recorrido histórico del tema. Probablemente comenzarán a contarte lo que ocurría en la antigüedad, y aquí te hablarán de la civilización griega y de la romana. Luego te hablarán de la Edad Media y mencionarán principalmente a Europa, la Iglesia, el cristianismo y si acaso mencionarán a Oriente como unos invasores que venían a conquistar territorios europeos. Es curioso ese venían, teniendo en cuenta que no somos europeos. Y llama también la atención que sea esa la manera de los orientales de aparecer en escena, por venir a invadir. Son un enemigo desconocido y temido que aparece para romper la tranquilidad y el orden. Luego, te contarán el cambio que significó el Renacimiento en la manera de comprender al ser humano, la recuperación de los valores clásicos de los antiguos griegos y romanos, y te hablarán de artistas y pensadores de ciudades como Roma, Florencia, Venecia y Nápoles. Parece que en cada momento de la historia el mundo se redujera a un muy pequeño territorio. ¿Y dónde queda el resto? ¿Acaso no ocurría nada en todo el resto del mundo? ¿Por qué cuando aprendemos, por ejemplo, la historia de la filosofía, comenzamos por los griegos y no nos mencionan el pensamiento de los egipcios, el confucianismo, el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, entre muchos otros? Esto se debe, entre otros factores, a que ha existido a lo largo de la historia una tendencia a creer que existe un modo correcto de pensamiento. Vale la pena aquí mencionar dos palabras opuestas. La primera es la ortodoxia, que viene del griego ortos, que significa lo correcto, lo recto, lo adecuado, y doxa, que significa opinión. Por lo que la ortodoxia podríamos entenderla como el camino del pensamiento correcto, y al ortodoxo como alguien que considera que se encuentra ubicado en el lugar del pensar correcto, y por tanto que pretende que todo se mantenga exactamente igual a como ha sido siempre, que no busca alterar las cosas, y más bien busca que quienes piensan diferente se unan a él, se unan al lugar correcto. Y la segunda palabra es heterodoxia, que viene de heteros, que significa lo otro, lo diferente. Por lo que heterodoxia significaría el camino de la opinión distinta a lo que proponen las doctrinas establecidas, una que no busca quedarse igual, una que marca un cambio. Es una posición que subvierte el orden existente y que le da una vuelta. Entonces, la historia suele ser contada desde la ortodoxia, desde la idea del camino del pensar correcto. Se busca decir, nosotros éramos así, con una actitud homogeneizadora que no tiene en cuenta a todos los que no lo eran, a los otros, a los diferentes. Solo importa la visión considerada como correcta y de los otros si acaso se construye una visión distorsionada de lo que podrían haber sido. No vale la pena tomarse siquiera el esfuerzo de comprenderlos. El filósofo español José Ortega y Gasset relaciona a la ortodoxia con las creencias y a la heterodoxia con las ideas. Porque cuando una idea se vuelve generalizada y se asume como cierta sin ser cuestionada, se convierte en una creencia, mientras que son las ideas nuevas las que ponen en ejercicio realmente la posibilidad de una transformación y de un progreso. Estas posturas diferentes, que han sido silenciadas, ignoradas, menospreciadas, no desaparecen, sino que encuentran su manera de seguir existiendo entre las sombras de la historia, detrás de las cortinas de la escena pública, debajo de la superficie de lo visible para el resto del mundo, y son lo que hoy conocemos como lo underground. No es algo propio de las últimas décadas, sino la manera en la que en toda la historia han sobrevivido las maneras de pensar y de vivir que no han obtenido un espacio en la cultura entendida como canónica. Pero existe un movimiento que, a pesar de haber nacido ahí, en lo heterodoxo, en lo subversivo, en lo que no muchos acogen ni se vuelve canónico, en lo underground, logró ser tan significativo en el mundo como para que tuviera que ser contado por la historia, quizás un poco como tuvieron que contar los europeos la aparición en escena de sus invasores orientales. Este movimiento es la contracultura, y para el pensamiento ortodoxo eso fue precisamente lo que hicieron, una invasión, ya no a sus territorios, sino a sus creencias, a sus estructuras, a sus instituciones, principios y modos de vivir. La contracultura apareció en los años 60 y se conoció también como el hipismo. Los jóvenes que pertenecieron al movimiento reconocían la forma de vida adulta como un gran problema causado por la sociedad capitalista que funciona en la lógica de producir y consumir.
se dieron cuenta de que ya no hay espacio para la realización propia, porque lo que antes era tarea del sujeto ahora se delega a una institución y nosotros solo lo consumimos. Antes aprendíamos en todos los contextos, ahora hay instituciones que producen la educación y nosotros consumimos. Antes la salud hacía parte de todos los aspectos de la vida, ahora hay instituciones que la proveen y nosotros consumimos. Y por vivir basados en la producción, también vivimos basados en la velocidad. El dominio de sí mismo solo existe para ser capaces de acelerar los ritmos propios y de autoexplotarse. No hay espacio para la contemplación, para el ocio, para el placer y mucho menos para la creación. Los jóvenes del momento propusieron un estilo de vida donde se invertían los valores, donde no era tan importante la producción y la velocidad como el ocio, donde vale más lo que se obtiene gratuitamente y da libertad que lo que cuesta demasiado, donde no hay una sola verdad objetiva, sino que tienen valor la sensibilidad y la búsqueda de la ampliación de la conciencia propia, donde la política no se hace a través de instituciones, sino a través de cada acto de la vida, y donde lo más importante está en el contacto, en la cercanía, en la amistad y en el amor, y no en la frialdad de pensamiento científico positivista y la racionalidad instrumental que hemos heredado de la modernidad. Y así, viviendo su propia manera de pensar, resultaron tan invasivos para el pensamiento canónico que los jóvenes de la contracultura lograron ser contados por la historia. Hay quienes creen que se extinguieron muy pronto, pero siempre seguirán existiendo propuestas de pensamiento heterodoxo que nos inviten al progreso. Solo basta con saber escuchar lo que la historia no nos cuenta.